queridos hermanos, de la ley dada al pueblo de Israel, resumida en los 10 mandamientos, emanaban también los principios respecto a las relaciones civiles del pueblo, que ayudaban, por ejemplo, a dirimir los conflictos o a saber cómo actuar en caso de delitos u otras ofensas. De ahí que la línea que atraviese el Antiguo Testamento sea el binomio ley y justicia. La ley del talión, mencionada en el Éxodo y el Deuteronomio, y a la que hace referencia Jesús, tiene 3 características. 1. Como toda ley, tenía que ser ejecutada por una autoridad, en este caso por los jueces o los sumos sacerdotes. 2. Unido a la anterior, esto era así para evitar los abusos y para poder controlar la ira y los deseos desmedidos de venganza de quien había sido afectado. Y tercero, tenía un sentido de proporcionalidad, es decir, pretendía que la aplicación de una ley, de una pena, fuera sin excesos, que el castigo no fuera mayor a la falta, que se aplicara una pena justa e imparcial por parte de los jueces. Al no conocer el espíritu de la ley, los falsos maestros de la época de Jesús hacían una lectura literalista y hasta fanática de la palabra de Dios. Al no llegar a conocer el sentido verdadero de la ley del talión, los fariseos apelaban a ella para justificar la venganza personal, la redistribución y la exigencia de los derechos sin tomar en cuenta las obligaciones, motivando con ello al odio y al egoísmo y a que se pudiera hacer justicia por propia mano. Mirando el Evangelio de hoy en su contexto más próximo, nos encontramos en el capítulo 5 de Mateo, en el texto del Sermón de la Montaña, o también conocido como la Carta Magna de la moral cristiana. Jesús ha dicho con anterioridad: yo no vengo a abolir la ley, sino a hacerla cumplir. Él, que conoce el espíritu verdadero de la ley y además su plenitud, nos la enseña como algo más perfecto que lo que han enseñado los maestros de la ley. Y nos da estos mandamientos, todo lo que encontramos en el Sermón de la Montaña, no como meras normas de conducta o como claves o reglas para la sana convivencia, sino como exigencias para nuestra propia perfección, para poder alcanzar el reino y ser grandes en él. Particularmente en estos breves versículos, Jesús nos pide renunciar a 4 cosas: a los deseos de venganza, a la soberbia, al orgullo y al egoísmo, para que, como dice San Pablo en la primera lectura de hoy, demos prueba de que somos servidores de Dios. Pero ¿cómo le haremos? Sepamos que si el binomio ley y justicia es inseparable, lo es aún más la justicia de la misericordia. Y esta es la exigencia de los cristianos. Esto es ser verdaderamente luz y sal. Esto es ser verdaderamente bienaventurados. Que en un mundo dividido logremos superar el yo egoísta y podamos construir un nosotros en comunidad. Jesús, antes de subir al cielo, nos ha dejado esta gran misión. Vayan y hagan discípulos de todos los pueblos, anuncien el Evangelio. Si tú quieres participar con nosotros, puedes hacerlo y contáctanos. Instantes con el Evangelio. Dios te bendiga.